¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas una semana más a este espacio que nos brinda Triple X. Si nos estáis viendo a través de YouTube, ya sabéis, la manita arriba, compartir el contenido que va a hacer que esto cada vez llegue a más gente. Y si nos estáis viendo en YouTube también y tenéis pues más dificultades para engancharos por aquí y tal, que sepáis que también estamos en formato podcast a través de Spotify. Así que nos podéis escuchar y nos podéis seguir a través de esas dos plataformas. Y para esta semana tenemos un tema que yo creo que va a interesar mucho, porque si la semana anterior hablábamos de la atención temprana y de que siempre conocemos quién puede tener, quién más y quién menos puede tener gente a su lado que vea eso en el día a día, de lo que vamos a tratar hoy también, porque vamos a hablar del deporte como herramienta para prevenir muchísimas enfermedades, tales como la obesidad o incluso el cáncer. ¿Qué tenemos que hacer o cómo se ha demostrado que el deporte puede ayudar a reducir riesgos de diferentes tipos de cáncer o ayudar mientras se está en ese proceso? Pero, insisto, no lo voy a contar yo porque si no esto sería un desastre. Sí lo va a contar el equipo que tenemos preparado para hoy, José Carlos Álvarez. Hola José, ¿qué tal? Muy buena. Buena, ¿qué tal, Nacho? Gracias por acompañarnos. Y fíjate, ¿no? Que dos expertos en la materia tenemos. Equipazo, sí. Hoy tenemos un Equipazo. equipazo. El doctor José María. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. José María ¿Qué Bueno. tal? ¿Qué tal? ¿Cómo Que estáis? muy bien, te pillamos en Qatar, ¿no? Pues estoy en Dubái, Ah, en Dubái. actualmente en Dubái, sí, está cerca de Qatar, pero exacto, estamos ahí, una nueva experiencia. Muy bien. Y el doctor Quique Gómez. Hola, Quique, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Encantado de estar aquí con Eh, vosotros. Yo estoy yo más también, cerquita, Sí, yo estoy en Córdoba. tú más cerquita. Oye, presentaros un poco, así, grosso modo, bueno, quiénes sois, a qué os dedicáis y, bueno, pues todo ese tipo de cosas. Por Yo no, introducir. Nacho, yo no. Tú y yo estamos ya muy vistos, ¿no, José? Estamos ya muy vistos. Bueno, como bien has dicho, yo soy Quique Gómez, soy urólogo y me dedico sobre todo a la urooncología aquí en el Hospital Reina Sofía y de ahí fuera también dentro de un grupo que es urología integral. Y luego también colaboro, bueno, también hago investigación y también muy relacionada en este sentido con grupos de obesidad y cáncer en el instituto en el IMIBIC. Ujú. Y José María, tú. Pues como bien dijiste, doctor José María Bueno, aunque ciertamente en Dubái perdí el bueno, yo soy Padilla, José Padilla, por el segundo apellido, y soy especialista en medicina deportiva. Y actualmente estoy en un hospital que se llama Mediclinic y en el departamento de medicina deportiva haciendo y supervisando todo tipo de procesos de recuperación, fisioterapia y bueno, evidentemente muy proactivo en cuanto a la prescripción de ejercicio y pues con toda la temática que vamos a hablar hoy, eh, todo en este grupo. Oye, es que esto da para mucho, José Carlos, porque es un tema que abarca muchísimo. Bueno, Quique y José María también bien lo saben. Pero bueno, nos hemos hecho un pequeño guión para ir hablando durante la charla, pero sí que, bueno, la gente que haya entrado, ¿no? Un poco que esté viendo la miniatura o el título y demás, claro, llama la atención el deporte como factor preventivo del cáncer. ¿Es tan así, Quique, José? O sea, siempre hablamos de la importancia del deporte, ¿no? Pero en estos procesos es clave, o sea, marca la diferencia el deporte hacerlo o no hacerlo. Eh, Vamos, para contextualizar, yo creo que para empezar un poco desde el principio, ¿no? Lo primero, si hablamos de deporte y cáncer, ¿no? Al final el deporte también va linkado a la obesidad, ¿no? Y primero, un poco para que la gente se haga una idea, qué importancia tienen las dos cosas, ¿no? Es decir, Ujú. el cáncer ahora mismo, y si se veía en España, por ejemplo, antiguamente la principal causa de muerte eran enfermedades cardiovasculares. Este año, el reporte de la agencia sanitaria ya ha visto que eso ha cambiado y la principal causa de muerte es por tumor. ¿Vale? Eso es un primer punto para que veamos el impacto que tiene al final si viviéramos mucho y la esperanza de vida cada vez es mayor, hasta uno de cada tres va a desarrollar algún tipo de tumor, ¿no? Y luego la obesidad, ¿vale? Y con el deporte como su barrera principal, y luego también hablaremos del cáncer, prácticamente ya en gente joven de 20 a 30 años llega a un 10%, pero es que ya en adultos de 50 a 60 años supera el 40%. Es decir, que son dos cosas
que realmente tienen un impacto social muy importante. Y ahora el deporte, empezaremos, pero bueno, así como respuesta rápida, se sabe que el deporte a nivel general puede disminuir el 30% de aparición de tumores y en personas con cáncer puede disminuir la probabilidad de muerte hasta un 20%. Esos son datos de la Sociedad Española de Oncología Médica, de un report reciente que justamente habla de eso, ¿no? Del deporte y el cáncer. José María, ¿tú quieres añadir también algo del...? Sí, evidentemente, en la línea que estamos comentando, creemos que el ejercicio, digamos que es protector en cuanto a todo el organismo, en cuanto al sistema inmune, las reacciones oxidativas, reacciones de estrés, mecanismos hormonales, es decir, el deporte en mayor o menor medida siempre va a protegernos en cuanto a todo tipo de enfermedades, no solo cáncer, sino también en cuanto a cualquier tipo de afección externa o agresión externa al organismo para estar mejor preparados para responder ante esta situación de estrés. Y bueno, hay estudios recientes también de las guías americanas de ejercicio físico y de entrenamiento, recomendando, digamos, una actividad moderada e intensa o, digamos, de menor intensidad en aquellos casos que sea posible una menor intensidad, recomendando 150 o 300 minutos de actividad física semanal de menor intensidad o unos 150 minutos de actividad física de más alta intensidad durante la semana para tener, digamos, ese efecto protector de cara a posibles agresiones externas al organismo. Mira, lo voy a compartir, ¿vale? Porque, a ver, espérate, creo que lo pongo por aquí, por ejemplo. Para la gente que lo esté viendo, bueno, igual se ve aquí un poquito más pequeño, pero básicamente son, bueno, estudios que recogen los... no, es esta concretamente, ahí. Estudios que recogen compañeros de prensa y demás, ¿no? Dicen que el ejercicio físico intenso, lo que estaba hablando José María, podría actuar como escudo protector contra el cáncer metastásico. Esto así, joder, impacta. Visto así, ¿no? Un poco pero es tan así como estáis comentando. O sea, a mí es que me sorprende un poco Bueno, el titular, ¿no? son mensajes positivos. Vamos, hay que contextualizar todo, es decir, que a nivel de la medicina debemos de hablar, ¿no? con evidencias, ¿no? Y es verdad que las evidencias generadas o que se puedan generar con temas tan globales son complejas y tampoco podemos ser tan categóricos, pero claro, estamos hablando de algo que es bueno para todos. Entonces, claro, en este sentido sí tenemos la facilidad de poderlo decir, haya un nivel de evidencia mayor o menor, ¿no? Pero bueno, en este caso sí se ha demostrado, porque estamos hablando del deporte y prevención, ¿vale? Como hemos dicho, hasta un 30% del riesgo puede disminuir y en tumores tan conocidos, por ejemplo, en la mujer, tumores específicos de la mujer, como puede ser el ovario, la mama o el endometrio, en la próstata, que siempre los factores, como sabéis, muy frecuentes y siempre los factores no eran modificables porque era la edad, los antecedentes familiares, que eso nadie puede hacer sobre ello, ¿no? Pero sí cada día hay más evidencia que la obesidad también puede ser un factor de riesgo de cara al desarrollo, ¿no? Es decir, tenemos el deporte como prevención para el desarrollo del tumor, pero también tenemos el deporte, que ahora también hablaremos un poco más, supongo, dentro del contexto de un paciente que ya se ha diagnosticado, ¿no? Si yo estoy diagnosticado de cáncer y qué impacto puede tener el deporte en el desarrollo, en mi supervivencia o en el desarrollo de la progresión del tumor. Y como tú bien dices, eso sí hay estudios que se han demostrado, incluso en estudios globales con diferentes tipos de deporte que ahora sí que especificamos, pero se han demostrado que puede reducir un 20% el riesgo de muerte o progresión del tumor. En tumores tan conocidos como el cáncer de colon, ¿vale? Cáncer de mama y el cáncer de próstata o vejiga, por ejemplo. Podemos decir, Quique, que cualquier, por ejemplo, pues tenemos atletas o, bueno, de atletas podemos hablar clientes, como queramos llamarlos, ¿no? Pacientes. Me diagnostican un cáncer. Lo primero que tengo que hacer es que la mayoría, te lo digo, pongo en situación porque ocurre habitualmente y lo vemos, ¿no? Yo, por ejemplo, soy entrenador y veo que, oye, ¿qué te pasa? Que llevas 10, 15 días sin venir. Pues mira, a nivel, me ha dicho, pues mi médico me ha dicho que tengo cáncer y no tengo ganas de hacer deporte. Creo que no me va a venir bien. Realmente eso es lo que no hay que hacer, ¿no? Claro. Bueno, a mi nivel y José podrá ahora especificar un poco más.
todo esto, es decir, el deporte cuando alguien tiene un tumor hay que adaptarlo a la situación del paciente. Claro, no son todos los tumores igual, no todo afecta a lo mismo, es decir, tienes que tener una evaluación previa realizada, por ejemplo, por un médico del deporte o por mí en el caso de los tumores genitourinarios, por un oncólogo, etcétera, ¿no? Alguien que te dé una foto inicial de cómo es el paciente, porque tú, por el hecho de tener un tumor, por ejemplo, los cánceres de próstata, la mayoría de los enfermos dicen, pues es que yo estoy asintomático, es decir, yo no me siento nada, ¿no? Pues ese enfermo es totalmente fit para hacer todo, ese enfermo no tiene ninguna limitación, ¿no? Luego hay otros enfermos, que eso sí hay que tenerlo en cuenta, que incluso cánceres de próstata, por ejemplo, da metástasis en los huesos, ¿vale? Claro. Bueno, aunque tenga metástasis en los huesos, obviamente habrá que adaptar el tipo de entrenamiento o el tipo de ejercicio, pero tampoco tiene por qué limitarle en muchos casos. Y habrá otros que esa metástasis pues sí le limite, porque esté en la columna vertebral con riesgo de fractura, etcétera, etcétera, que obviamente eso debe de ir diagnosticado de inicio, pero no es la mayoría, probablemente esos son las minorías. En la inmensa mayoría de enfermos, o de pacientes, aunque se adapte, pueden, y como estamos hablando, ¿no? Deben y es beneficioso la realización de la práctica de ejercicio físico. Al final un tándem también, ¿no, José? Un tándem donde el médico y el entrenador o el médico deportivo y el médico, el oncólogo en este caso, tienen que ir de la mano porque también nosotros como entrenadores sí es verdad que se nos escapan muchas situaciones porque a mí me llega un paciente, pues tengo cáncer de mama, ¿qué puedo hacer, no? Yo creo que el tándem perfecto que si quieres luego lo podemos hablar un poquito, sobre todo vamos a introducir ese tándem en la sanidad, pero el tándem perfecto es estar asociado un entrenador con el médico, ¿no? Sí, efectivamente, y bueno, siguiendo un poco el hilo en el que estaba también comentando Quique y ahora decía José, creo que es fundamental digamos, que el paciente esté seguido y guiado y la comunicación interdisciplinar entre urólogo en este caso con Quique, oncólogo, médico deportivo, entrenador, paciente o preparador físico paciente, ¿no? Porque muchas veces el paciente, el sistema está estructurado así, con este diagnóstico desgraciadamente, ¿no? Una patología que es muy importante, que tiene unas consecuencias personales, familiares, de todo tipo, y no sabe muy bien qué puede hacer, qué no puede hacer, sale con el diagnóstico, pero no sabe muy bien digamos, qué parámetros en este sentido podría o le deben guiar, ¿no? Entonces, para mí sería fundamental, que es algo que ahora aprovecho que no tenemos en España por temas pues, de gobierno y demás, y de decisiones de este tipo, que la especialidad de medicina deportiva actualmente no forma parte del sistema MIR. Yo en este caso fui digamos, una de las últimas promociones en 2012, que bueno, hubo 2 años, 3 más, en el que se siguió desarrollando la especialidad, pero hoy en día un estudiante de medicina que termina el sistema MIR, hace el examen MIR, no puede especializarse en nuestro país en medicina deportiva. Entonces, eso yo creo que es un problema por todo lo que estamos hablando, el deporte como prevención, la atención al paciente con respecto a todo este tipo de patologías, con todas estas vías, el ahorro que supondría para el sistema sanitario en cuanto a medicina, pruebas diagnósticas, es decir, tendría que estar implantada pues, como cualquier otra especialidad en los hospitales, en cualquiera de las provincias y tener esa intercomunicación, porque clásicamente se ha visto con el médico deportivo en clubs, en selecciones, digamos con performance, pero este porcentaje tan amplio de población es realmente el que necesita la atención, ¿no? Y esta guía, digamos, este seguimiento y estos consejos en el día a día y cómo afrontar este tipo de situaciones. Y también, como decía antes, digamos, de cada caso y que, digamos, es cierto de que habría que individualizar cada caso, pero es cierto también que para mí siempre, y lo repito a los pacientes, el peor entrenamiento es el que nunca se hace. Si uno no puede correr, pues puede andar o puede nadar o puede, digamos, algo, porque ese algo de ejercicio, en función, evidentemente, de las características del paciente y de la patología y demás, va a hacer que el sistema inmune
digamos, reacciona mejor, lo va a preparar mejor para situaciones de estrés, digamos que le va a hacer prepararse mucho mejor para todo lo que venga, ¿no? ¿Sabes qué pasa, José María, aquí, que bueno, José Carlos también, que muchas veces a mí desde fuera me da la sensación de que el deporte es ese gran olvidado, ¿no? En instituciones y en muchos sitios, ¿no? Porque, bueno, es que esto sería entrar también en otro debate, ¿no? Pero normalmente siempre en las carteras de los gobiernos, siempre, ¿no? Siempre se junta cultura y deporte, tal, ¿no? El deporte es como, lo metemos aquí porque, bueno, tiene que estar en un sitio, ¿no? Y es lo que tú Yo, estás diciendo. Es que el deporte, yo creo que ya va siendo hora de que un poco abramos los ojos y le demos la importancia que tiene, pero al deporte en su globalidad, ¿no? No estamos hablando solo del deporte a nivel competitivo, ahora que arrancan los Juegos Claro, Olímpicos, han arrancado, etcétera, etcétera, sino el impacto que realmente tiene el deporte en la vida, ¿no? Con lo que nos estáis contando. claro. Es que hay una cosa que tú bien has dicho, es decir, desde un punto de vista de lo que tú dices, ¿no? De cultura y deporte, tal, el ministerio al final, bueno, se focaliza un poco más en lo que se ve, ¿no? En lo que se ve por la tele, que son deportistas de élite, que son profesiones, ¿no? Eso de deporte está muy bien y es el que vemos todos, pero el deporte real, en el que se tienen que establecer políticas, y diría sanitarias, porque el deporte es salud, es el deporte del que estamos hablando, ¿no? Y para ese deporte incluso, lo que pasa es que no hay políticas estructurales que se estabilicen. La SEON, en el documento que os digo, al final lo que recomienda, ¿tú qué necesitas? Pues, por ejemplo, el box, allí creo que fue una sala amplia en la que puedes establecer ejercicios, que además muchos pueden ser funcionales, y así lo dice, de calistenia, con tu propio peso, o con unas mancuernas y con unas gomas elásticas en las que también puedes hacer ejercicios. Es decir, son a veces necesidades básicas que también hay veces que los pacientes o las personas, pero bueno, estamos hablando en este momento, ¿no? Un poco de deporte y enfermedad, de deporte y cáncer, el paciente no sabe, claro, el paciente va a un gimnasio y tal, y no tiene recursos igual, pero bueno, no sabe que a lo mejor con un entrenador o con grupos o con mensajes o con podcast indicativos, etcétera, puede empezar con unas indicaciones a hacer deporte en cualquier sitio, ¿no? Entonces, el deporte necesita de que se impregne en la población como un hábito de vida, es decir, como eso, como una no, salud. aspirina o linkado igual a la alimentación. Es decir, hay muy poca cultura, pero no cultura a nivel ya política, que deben de hacerlo, pero sino también hay cultura a nivel social, ¿no? Y debemos de implementarlo y también desde las estructuras sanitarias. Como bien dice José, la especialidad de medicina del deporte probablemente no está en España porque la cultura a nivel de la rehabilitación en España siempre ha estado muy baja, es decir, la fisioterapia y la rehabilitación, si tú comparas el campo que tienen esos profesionales en España con respecto a Francia, es otro mundo, ¿no? Es decir, es otro mundo a nivel de cultura social, de ver la necesidad de eso, de apoyar eso, de implementarlo y de darle progreso a eso, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque es necesario como estamos viendo. Claro, mira, por ponerte un dato muy importante, algo anecdótico, ¿no? El convenio colectivo en este caso, de las instalaciones deportivas, además, ahora ha cambiado, ¿no? Un poquito, ¿no? Pero sí es verdad que hasta hace un año y medio por ahí, el salario mínimo vital era muy parecido al salario de un entrenador. Entonces estamos hablando de que el deporte en España se toma como algo de ocio y no se le da la importancia, como tú dices, a que es salud, que estamos hablando, que estamos jugando con la vida de la gente, ¿no? Estamos mejorando la calidad de vida, no simplemente estamos haciéndole que se diviertan. Entonces, ese rol tiene que cambiar en la sanidad, no, en el gobierno realmente. Implementar el deporte como algo de bienestar, como tu salud, esto es muy, muy favorable. Entonces, vamos a prevenir muchas enfermedades, vamos a ahorrar gastos también en la sanidad, que es muy importante, que es lo que tú has dicho antes. Es un tratamiento más. Al final, por ejemplo, como ha dicho José, la relevancia que tiene el deporte en la inmunoterapia, como ha dicho José, y, bueno, en la inmunidad, y como tú has dicho que los enfermos tienen miedo a veces de, bueno, estoy recibiendo tratamientos, ¿no? Por ejemplo, igual, se hace un inciso, muchos de los tratamientos para los tumores avanzados de cualquier tipo ahora es la inmunoterapia, ¿no? Que bueno, un tratamiento que es sistémico y que los enfermos, y bueno, ha habido alguna controversia y se ve que no, que el deporte al revés, es decir, mejora, obviamente, como he dicho José, ayuda a la inmunidad, pero no solo a nivel del tratamiento per se, sino que mejora otros aspectos, otros ámbitos, a nivel psicológico, de la densidad mineral ósea, es decir, tiene otros efectos positivos
no solo para el tumor, sino también para los efectos adversos que pueden tener los tratamientos que está recibiendo el paciente que sufre el tumor, ¿vale? Entonces, claro, al final es un tratamiento más, ¿vale? No vale si tengo los huesos frágiles, ¿no? Que es la densidad mineral ósea, tengo que ir al reumatólogo para tomar vitaminas, para ponerme tratamiento para la osteoporosis, ya, pero el principal también, otro tratamiento es el deporte. Claro, ganar masa muscular. Mejora la densidad ósea, obviamente gradual. No es que te pongas solo como un loco a hacer si tienes una fragilidad ósea primera, pero el incremento del deporte, el deporte guiado, te va a hacer que mejores, ¿vale? Y no solo el aspecto oncológico, sino todo el resto de efectos secundarios o problemas que pueden venir tanto por el tumor como por el tratamiento que estoy recibiendo para el tumor. ¿Vale? Oye, y en vuestra, no sé, en vuestra experiencia aquí, que José María, no sé si lo habéis tenido, pero con pacientes oncológicos que hayan superado esa enfermedad con el deporte como arma, entiendo que su nivel de vida, o sea, a nivel de recuperación, porcentualmente estará por encima del que la haya superado también, pero con otro tipo de tratamientos, ¿no? Entiendo, o sea que al final todo suma, ¿no? No lo sé, estoy hablando un poco... No, eso es clave, es lo que te decía yo un poco en el sentido de el deporte, ¿cuándo? ¿No? Es decir, prevención, ¿no? O durante el tratamiento. Hemos hablado de tratamientos sistémicos, pero luego está a nivel quirúrgico, ¿no? Nosotros, yo soy cirujano, operamos pacientes que tienen el tumor. Hay un concepto que se llama prehabilitación, que es prepararse para una cirugía. La cirugía al final es una agresión en el que, bueno, ya cada vez más mínimamente invasiva, etcétera, pero al final para el cuerpo una agresión en la que va a estar luego tumbado en reposo un cierto tiempo, en el que va a estar intubado. Es decir, la preparación deportiva física previa a la cirugía, ¿vale? A la cirugía oncológica por tumor, ya se ha demostrado, y así lo dice incluso la SEOM, para ciertos tipos de tumores, que mejora y puede disminuir las complicaciones. Date cuenta que va a mejorar la capacidad respiratoria pulmonar, va a mejorar el estado físico, va a mejorar la circulación corporal, etcétera. Entonces, te va a preparar, y yo se lo digo, una de las cirugías más grandes que nosotros un poco tenemos desde el punto de vista genitourinario, que son los cánceres de vejiga, ¿no? La cirugía ya de que hay que quitar la vejiga, extirparla, que es una cirugía que tiene muchas complicaciones a nivel general, porque, bueno, además el tumor per se crea ese efecto, ¿no? Entonces, yo le digo a los enfermos, ¿no? Algunos reciben quimioterapia antes, que durante ese tiempo es como si se tuvieran que preparar para un maratón. ¿Vale? No hay establecido, yo tengo una guía, un poco de ejercicios, claro, son adaptados, son enfermos a veces, algunos delicados. No tenemos ahora, estamos trabajando un poco la Asociación Española contra el Cáncer, que bueno, que tiene fisioterapeutas, no tanto un médico, como dice José, no un médico deportivo, porque bueno, eso no está tan establecido a nivel sanitario, a nivel de estructura sanitaria. Pero bueno, sí diferentes otros mecanismos de prehabilitación, de preparar al enfermo físicamente, nutricionalmente, es decir, a nivel de estado global para prepararlo para la cirugía. Y eso ha demostrado que va a disminuir las complicaciones de la cirugía y va a mejorar la supervivencia. Entonces, al final, el deporte, en diferentes aspectos, con diferente impacto en los diferentes escenarios de la enfermedad o previa a la enfermedad para disminuir su aparición, tiene un efecto, ¿no? Entonces, yo creo que ese básicamente es el mensaje claro del podcast, ¿no? Por nuestra parte. Luego puede incidir en ciertos puntos. Pero al final, como ha dicho buen José, el peor entrenamiento es el que no se hace. Está claro, ¿no? Es decir, claro. Es que hacer algo ya es algo más que no hacer nada, evidentemente. Entonces, yo veo la gravedad del no hacer nada también muchas veces por el miedo, ¿no? La incultura al deporte en este ámbito, es decir, es que ahora sí es verdad que a nivel anímico pues, puede ser un impacto, ¿no? Como bien, sobre todo es duro recibir esa noticia, pero yo siempre recomiendo a los pacientes que tiene Quique y yo hablamos mucho sobre esto, el hacerlo, probarlo, porque es que es muy satisfactorio hacer deporte, ya no solamente a nivel ya físico, pero también a nivel mental es un factor muy importante. Sí, en muchas ocasiones la desinformación en este tipo de asuntos, como en todo en la vida, también marca diferencias negativas, ¿no? Como tantas otras cosas. Oye, pero esto hablando de pacientes oncológicos, José María, Quique, pero hay relación, quizá lo que más nos llama la atención, ¿no? Siempre cuando hablamos de deporte, hacer ejercicio, siempre vamos
un poco al peso, ¿no? Al dejar a un lado el sedentarismo, a fomentar prácticas saludables que no nos lleven Mm. a la obesidad, ¿no? Porque creo que la obesidad, no sé qué relación puede tener, si muy directa o indirecta con el tema que hemos tratado de cáncer y demás, pero lo que sí es un problema mundial y cada vez más, ¿no? A mí realmente me preocupa mucho el tema de la obesidad y sobre todo la obesidad infantil, porque cada vez se ve más, cada vez hay más casos, cada vez la incidencia es mayor y para mí hay dos, digamos, dos factores. Uno, que es la desinformación en una gran parte de la población, pero otra es la segunda, digamos, el segundo bloque, que es la información no real o la información que no es accurate, ¿no? Que no es real por todas aquellas familias, padres y demás que digamos, se esfuerzan en tener esa educación nutricional o ir al supermercado y comprar, pues por ejemplo, voy a poner un ejemplo es muy común, un zumo de naranja, ¿no? De estos envasados y demás. Bueno, vamos a comprar un zumo porque llevamos una dieta tal, y el zumo le ves la composición y es todo azúcar, son aditivos, es decir, no es para nada lo que estamos buscando, pero esta familia, o esta familia en concreto, cree que lo es y que están siguiendo las instrucciones correctas. Es decir, para mí son los dos grandes problemas, tanto la desinformación como la no información. Y es un problema que yo, por ejemplo, en estos países en los que estoy, en Dubái, digamos, la población local es una incidencia que es enorme porque, pues bueno, digamos que el ritmo suyo no es muy activo, está todo, digamos, hecho para no andar mucho, para ir en coche a los sitios, el clima de estos países también enfoca un poco a eso y bueno, se ven pues, una incidencia enorme de obesidad infantil que luego al venir o al ir a España también, pero para mí es un problema que es muy serio y grave. Y otra de las cosas que quería comentar, es cierto que, pues, por ejemplo, Quique en este caso, no es cirujano, él lleva casos, opera, luego revisiones. Digamos que él, porque tiene el perfil que tiene y efectivamente está muy al día de todo y siempre ha estado y hace, es decir, y hace research y colabora, investiga, pero digamos, los compañeros realmente no tienen tiempo de prescribir ejercicio. Es decir, los médicos de familia o digamos, está todo saturado, tienen 30, 40 pacientes en la consulta, no da tiempo, haga usted deporte, pero ¿qué deporte? ¿Qué tipo de deporte? ¿Cuánto? ¿Cuándo? Es decir, toda ese margen tan amplio de haga usted deporte es donde tendríamos que entrar y está todo muy bien consensuado en las guías de, por ejemplo, la Sociedad Española de Medicina del Deporte, según qué tipo de patología, digamos, qué intensidad, qué duración, y estaría genial, digamos, crear o empezar a crear ese tipo de estructuras, ¿no? Digamos, directamente de la cirugía, consulta de seguimiento con el especialista para qué tipo de ejercicio podemos hacer, qué no, es decir, un plan, un programa de 4 semanas, de decir, programa de seguimiento y ver los beneficios, hacer un seguimiento y claro que Quique y yo pues, en el pasado hemos comentado alguna vez de ¿no? esa idea o ese proyecto o digamos esa línea de actuación, ¿no? Uh-huh. Y Claro, es que es lo que te dices, José. sí, porque realmente nosotros, digamos que como médicos especialistas en medicina deportiva tenemos una parte que es de clubs, de alto rendimiento, de selecciones, un poco lo que yo comentaba, que es lo que se ve, que efectivamente es muy bonito trabajar ahí, clubs, es decir, pero es cierto que son deportistas que tienen todo tipo de recursos, tienen médico de club, fisioterapeuta del club, nutricionista, cirujano, acceso a los mejores cirujanos, digamos, que están coordinados habitualmente con el club, pero el paciente, digamos, de calle, el que no tiene estos recursos y sobre el que deberíamos de actuar desde mi punto de vista. Claro, Vale, vale. y el problema es que no hay nada que Quique no hay nada que nos diga, pues mira, Quique diagnostica el tumor o el cáncer que tiene, ¿a quién voy o qué especialista? Ya. ¿Cómo lo hago? No hay ayuda, no hay nada gubernamental. De hecho, por ejemplo, la mayoría de los estudios que hay es un estudio bastante bonito de revisión
que os digo que sintetiza todo un poco lo que hay publicado de este tema, o del deporte y demás, de sobre qué tipo de deporte, todo lo que hay más, porque a nivel general, es ejercicio aeróbico y de resistencia. Y lo que se sabe es que la combinación de los dos, bueno, es de lo que hemos hablado, ¿no? Es lo que más estudios hay que puede reducir tanto la aparición como o mejorar la supervivencia ya en el paciente diagnosticado, ¿no? Pero luego también hay otro aspecto que es desde el punto de vista funcional, de flexibilidad, de movilidad, que al final le va a dar una agilidad, porque bueno, claro, todo un enfermo de 70 años que también pueden hacer deporte, que bueno, CrossFit no hay, bueno, yo no he dicho 70, pero hay de 60, de 50, es decir, la mejora adaptada, obviamente, claro, es lo que yo digo, el tipo de deporte, cuando yo digo a la gente, yo hago CrossFit, bueno, yo soy un principiante, ¿no? La gente te hace CrossFit, pero es decir, claro, yo soy un principiante, por eso te digo, es decir, yo no hago RX, los ejercicios, no hago los ejercicios cara a José Carlos, obviamente, yo hago ejercicios adaptados a mis posibilidades, y además sabiendo que hay días que tengo que operar al día siguiente, no quiero tener una agujeta explícitamente, es decir, te tienes que adaptar, ¿no? Y si tienes una lesión, tienes un ejercicio adaptado, pero también te mejora la flexibilidad, eso yo, por ejemplo, lo he notado, ¿no? Y en ese sentido, que también hay estudios, pero están mucho menos estudiados, es decir, sabemos lo que hemos dicho, ¿no? Aeróbico y de resistencia. ¿Qué tipo ya específico? Bueno, pues habrá diferentes entrenamientos, además eso ya se sabe, pero también hay una laguna en el sentido desde el punto de vista de adquisición de flexibilidad para disminuir riesgo de caída, para hacer los pacientes más ágiles y autónomos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hay un mundo ahí que debe de mejorar y que, bueno, que está por explotar, que está por investigar y que está por estudiar, ¿no? Que eso también es bueno porque ahí quien tenga interés pues puede establecer algunas cosas. Y lo que tú dices de la obesidad está claro. La obesidad no es un problema, la gente lo ve como un problema sobre todo también de infarto y demás, que obviamente la gente también lo ve o se tiene la única denigración social un poco en el sentido, ¿no? Del fenotipo, ¿no? De que, este está gordete, se ve gordo. Eso no es un problema, es lo que yo le digo a los enfermos. Últimamente que veo que estoy muy como obsesionado, eso no es un problema de estética. A lo mejor uno delgado, gordo es más guapo o más atractivo que uno delgado. Es un problema de que la grasa, que siempre se cree que es algo superfluo, que simplemente te parece ahí, la grasa es un tejido que al final es un órgano, porque tiene funciones, porque libera una serie de hormonas y porque esas hormonas son perjudiciales para muchas cosas, y entre ellas para el cáncer. ¿Vale? Pero es que además, Quique, claro, es que veíamos antes, ¿no? El dato. Es verdad que es de hace más años, no sé si los datos ahora serán mayores o no. Hablan de 640 millones de personas que padecen, sufren de obesidad en el mundo. Quizá es el enemigo más visible, ¿no? Al que hay que derrotar, porque, claro, la obesidad está ahí, es algo que al final se ve, ¿no? Hemos hablado antes de otras patologías como pueden ser diferentes tipos de cáncer. Bueno, eso se te va detectando en función de que te vayas encontrando de una manera u otra, ¿no? Pero la obesidad es una cosa que está ahí y que hay que ser muy contundente con ella y decir, oye, más allá de lo que tú estabas diciendo, ¿no? De cómo te veas, para arriba, para abajo, que casi que es lo de menos, ¿no? Pero es que creo que es un enemigo al que no se le da la importancia que tiene el derrotarlo, ¿no? Sí, sí, es que es total, vamos, los estudios dicen, ya te digo, el 40% de la población ya un poco más mayor, pero incluso de 20, 30 años, un 10% de personas son obesas y, bueno, a nivel de eso, lo que estábamos hablando un poco, a nivel oncológico aumenta un 50% la mortalidad por cáncer en varones y un 60% en mujeres. Eso a nivel como datos generales, ¿no? Estamos hablando de casi el 40% de la población con 50, 60 años es obesa, pues tenemos un problema, ¿no? Es decir, ¿cómo queremos que eso que he dicho antes, ya hasta cardiovascular, que también la obesidad tiene sus efectos, pero es que ya también aparece el cáncer y claramente, y cada día se generará más evidencia, lo que pasa es que eso es complicado, porque son estudios muy poblacionales, complicados, pero cada vez es obvio que tiene un impacto. No solo un impacto en aparecer, sino un impacto en el que se te pueda tratar mejor o no. Obviamente no es lo mismo operar técnicamente igual, ¿no? Ya siendo un poquito más básico, más burdo. No es lo mismo técnicamente operar a un paciente obeso que un paciente fit, ¿no? Es decir, claro que no. Las complicaciones que puede haber en un quirófano. No solo por las complicaciones suyas, sino a nivel técnicamente Claro. Entiéndeme. Pues obviamente no es lo mismo, ¿no? Entonces, eso está claro que, además, el mensaje también de que la obesidad que se llama metabólicamente activa, ¿vale? No es tanto ya un problema también que eso se puede hablar de índice de masa corporal, ¿no? Que es lo que como siempre se ha medido la obesidad, pero eso lo podrá decir más bien, también José un poco mejor, pero también se ha visto que a lo mejor no es el mejor parámetro para definir obesidad. Probablemente el perímetro abdominal, el pliegue graso, ¿vale? Y el tipo de grasa que uno tenga,
porque hay grasa que puede estar fofisano, ¿no? Como dicen, y no es problema de tener un poquito de barriguita, un poquito de grasita, ¿no? Es un problema ya de una definición de obesidad metabólicamente activa, es decir, de un concepto de tener que la grasa es mala. La grasa es como tener una placa de ateroma en la coronaria, ¿no? Y si tú se lo dices a eso, al enfermo se acojona, ¿no? Sin embargo, yo hago una cosa, aunque no es del tema, pero para que veáis un poquito el símil, ¿no? Yo también veo disfunción eréctil, ¿no? Vienen muchos pacientes, ¿no? Con disfunción eréctil. Y el paciente viene así, la mayoría, pues, tienen sus factores de riesgo metabólicos y también sobrepeso y demás. Y claro, la gente no entiende, nota la disfunción eréctil como algo de la vida normal, que no pasa nada. Y no saben que la disfunción eréctil es un síntoma, un signo claro de patología cardiovascular. Es lo que yo le digo. Dice, si el problema no le manda la pastilla, no, es que a ver si la pastilla me da un infarto. No, perdone, la pastilla no le da el infarto. Lo que le da el infarto es que la pastilla le permite hacer algo que su cuerpo no. No sé si me entiendes. Es como si ese con disfunción eréctil no puede subir a un cuarto piso. Pero como hay ascensor, no sube. Claro. Si viene un ladrón y sube el cuarto piso, ese enfermo le da un infarto. Claro. Pues su cuerpo no está preparado para tener una actividad sexual, ¿vale? De taquicardia, de excitación. Entonces su cuerpo, el pene, pues tiene sus problemas. Los vasos más pequeños. Los siguientes, ¿cuáles son? Los del corazón. Y cuando se lo digo ya empiezan a acojonarse. No, y es ver, no se lo digo para acojonarse, digo porque es la realidad. Pues la obesidad pasa igual. Es decir, la obesidad, no, yo estoy bien, ay, me gusta comer. Ya, pues es que no es problema de hoy. Es problema de lo que está pasando dentro de tu organismo y cuando ya se descubra lo que eso se está cociendo, pues ahí ya vendrá el problema. Pero eso, por ejemplo, Quique o José, que sabéis más del tema, ¿no? Porque igual alguien nos está escuchando, bueno, no sé, nos ve, ¿no? Nos ve gente, evidentemente, nos ve mucha gente, tanto chicas como chicos. Y a lo mejor se están preguntando, bueno, ¿en qué momento me tengo que empezar a preocupar? Pues buena pregunta porque es cierto que hay muchos síntomas que son silentes, es decir, y cada vez lo vemos más. Por ejemplo, ahora últimamente en estudios recientes de diagnóstico de diabetes tipo 2, ahora en Dubái, por ejemplo, se está recomendando, incluso no teniendo síntomas, hacerse un screening alguna vez para ver los niveles de glucemia, ¿no? Porque se está viendo que cada vez más hay pacientes diabéticos tipo 2 que no tienen síntomas, y por ello no tienen seguimiento y digamos que no tienen ese acceso, ¿no? Y digamos que cuándo me debe preocupar es pues buena pregunta porque hay muchas veces que no hay síntomas y no hay presentación ninguna y digamos que yo diría que es mucho sentido común y hacerse alguna prueba o seguimiento en función de no ir al médico cuando ya tengo un problema, sino ir para prevenir que aparezcan esos problemas, ¿no? Como un chequeo anual, un screening anual para ver cómo estoy, un análisis de sangre orina para ver, digamos, como un reconocimiento médico, entre comillas, ¿no? Que habitualmente se hace a nivel de empresa en España, ¿no? Pero por ejemplo, los clubs, a principio de todo, es decir, a principio de cada temporada, lo hacemos, ¿no? Un screening médico deportivo, pues para ver todo, análisis de sangre orina, función cardíaca, es decir, un poco a nivel de todos los parámetros. Y yo creo que no estaría mal, digamos, tener también esa idea alguna vez o implantar una serie de criterios a nivel de edad o factores de riesgo, antecedentes familiares, según historia clínica, para tener, digamos, implantar ese screening al igual que está implantado el screening de varios tipos de cáncer o cada cierta edad o ver la próstata, es decir, de esto aquí que lógicamente sabe mucho y bueno, puntualizando un tema anterior que comentamos de la grasa, es cierto que para mí otra, digamos, clásica herramienta es decir, peso mucho, digamos que tampoco es real, porque la báscula, digamos, no distingue del porcentaje o de la grasa magra, que es la grasa muscular, de la grasa visceral, es decir, no sabemos muy bien si peso 82 porque he estado las últimas 2 semanas en el gimnasio y he ganado masa muscular, o porque las 2 últimas semanas he ido al gimnasio pero no he comido bien y he ganado grasa. Es decir, eso para mí también es importante y lleva un poco a engaño porque es cierto que vemos pacientes que están empezando entrenamiento y se preocupan en exceso pues de este aumento de peso
y lo que están ganando es masa muscular, es decir, no peso graso, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie digamos, de medidas clásicas o de herramientas clásicas ahí que también las tendríamos que ver y que analizar. Bueno, pues, por ejemplo, Enrique, José, por ir cerrando un poquito, imaginarse, estamos en contexto, sobre todo Quique, que sabe un poquito más, que hace CrossFit, que dice, pues, o deporte en general, vamos a hablar del deporte en general. Me diagnostican este tipo de enfermedad, ¿no? Tengo un tumor o tengo cáncer. Es el momento, Quique, tú, por ejemplo, como atleta de CrossFit, yo ya te llamo atleta, ¿no? Atleta en escalada, en escalada. En escalado. Siempre en nivel de escalada. ¿Crees que cualquier enfermo de esta, que tenga esta patología y demás, ahora voy a hacer CrossFit? ¿Ahora es el momento? ¿Puedo hacer esos ejercicios? ¿No puedo hacer esos ejercicios? O un paciente con obesidad también, ¿no? Diagnosticado. Cualquier un paciente con obesidad. ¿Es el momento de hacer CrossFit? ¿No es el momento de hacer CrossFit? ¿Qué le digo? Yo creo que el momento es lo que le he dicho yo ahora, que ya antes cuando no hacía me incitó mi cuñado Luis, que no, yo solo hago ejercicio y tal, y ahora que estoy, ¿no? Y se lo digo que sabe José Carlos que ya van 3 o 4 urólogos más, ya somos un team, de hecho CrossFit urológico casi, vamos a montar una sesión solo para nosotros. Al final el CrossFit, y sobre todo como está montado, es un ejercicio que aglomera todo, ¿no? Tiene parte aeróbica, tiene parte de resistencia, con mucha calistenia, de flexibilidad y movilidad. Es decir, obviamente, si no he hecho nunca, tengo que adaptarlo a lo que yo he dicho. Como yo empecé, ni como yo estoy ahora, ni como José Carlos, ni probablemente a lo mejor llegaré porque no voy tanto a entrenar como para a lo mejor llegar al nivel total, que no lo sé. Pero bueno, al final adaptado, claro, y el momento cuando tú decías, ¿cuándo me preocupo? ¿No? Al final no es preocuparse. Yo ya no hablo de recomendaciones de si hay que hacerse una analítica o no para ver diabetes, ahí se me escapa, ni en tanto al diagnóstico precoz de screening, ¿no? Que hay de tumores, que eso, bueno, están las agencias sanitarias, eso se sabe, y obviamente lo que esté recomendado en los pacientes o las personas debemos de seguirlo. Lo que yo sí diría es cuándo ocuparse es ya. Es decir, te quiero decir, es ya ahora el momento, quien vea esto y quien no lo vea igual, yo porque lo digo todos los días un poco en ese sentido, creo que hay que promoverlo mucho y por eso si no lo promovemos nosotros mismos, no lo va a promover nadie, ¿no? No vale hacer un podcast nada más y luego mañana no decírselo a todo el enfermo que vea. Es decir, hay que ocuparse ya. A que le guste la vía CrossFit, la vía CrossFit, a que le guste cualquier entrenamiento, sea CrossFit o no, el entrenamiento que le guste, pero un ejercicio adaptado a sus posibilidades, pero que lo tenga que meter en su día a día rutinario normal. ¿No? Yo una cosa que le veo muy bien, CrossFit, como está, por ejemplo, montado en el blog, no en Triple X, que yo no conozco, bueno, pues vas con mucha gente, puedes hacer ejercicios adaptados, pero como que te presiona a ti mismo, si te exiges, no te presionas, sino te exiges a ti mismo dentro de una diversión, porque estás acompañado en un grupo, no haces un deporte solo, aunque te exijas, y en ese sentido son cosas muy favorables. Pero al final tiene beneficio para tu enfermedad. Hombre, claro, el deporte tiene. Creo que va a tener beneficio a largo plazo para cualquier, al final, para cualquier enfermedad, siempre con lo que digo, ¿no? Con la peculiaridad de que hay que individualizar, está claro, ¿no? Si el mensaje es global, luego hay que individualizar qué enfermedad tiene cada uno, obviamente, porque hay que adaptar, hay ciertas circunstancias que obviamente, pues ciertos movimientos, bueno, y ahora hablamos un poco, estamos aquí, es gente joven, ¿no? Y hay tumores ya también, es gente joven, pero bueno, es decir, la edad media un poco del paciente oncológico generalmente es un paciente de bastante edad y frágil, ¿no? Entonces, obviamente, todo tiene que estar adaptado, ¿no? Ahí está lo que ha dicho José. Primero el médico tiene que un poco filtrar y ver qué paciente es, porque hay pacientes, lo que pasa es que no está tan bien establecido. Si hay fisioterapia en el hospital, si hay rehabilitación en el hospital, claro que sí, pero no esa cultura tanto a todo el mundo, ¿no? Pero lo ideal que sería, bueno, pues hay ciertos pacientes más frágil de verdad, ¿no? O con riesgo oncológico a ese nivel que deberían de hacer actividades más pues de fisioterapia, rehabilitación más hospitalaria, ¿no? Y luego está el paciente que sí, desde el punto de vista médico oncológico, sí puede, ¿no? Tener apto para hacer lo que se llama deporte comunitario, ¿no? Que así es como lo recomienda la SEON. Y ese paciente con deporte comunitario es el que debe de acudir y ocuparse ya. Y el que no tiene, el que no es paciente,
debe de ocuparse ya, por todo lo que hemos hablado que no voy a repetir, ¿eh? No es preocuparse. Si da igual la analítica, porque si la tengo un poco de azúcar, pero si me ocupo hoy de comer bien y empezar a hacer ese deporte, pues probablemente, aunque no empiece con metformina o con el tratamiento para la diabetes, la propia actividad física mejora. Entonces, hay cosas que tú ves que hasta la sintomatología de orina puede mejorar cuando hay pacientes que se van a tomar en serio, y esto te lo digo en serio porque tengo pacientes, que es que cambia, es decir, un paciente obeso empieza a hacer deporte, coge una cultura de alimentación y deporte diferente y en un año ese paciente ha cambiado y ha dejado 2 fármacos para la tensión arterial y ha dejado y tiene la mitad de insulina o ninguna, ha dejado la pastilla del colesterol, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es una realidad que existe y es real. Lo que pasa es que obviamente al principio cuesta, sobre todo cuando no tienes un hábito. Entonces, bueno, pues este tipo de actividades o deportes tipo CrossFit, ¿no? Que generalmente involucra normalmente los entrenamientos son con gente, ¿no? Pero de alta intensidad además, no es una gimnasia light, es decir, pues te ayudan porque además te motivan, ¿no? Te desestresan, te motivan a la par que hacer el ejercicio que hemos dicho, ¿no? Movilidad, flexibilidad, aeróbico y de resistencia, todo combinado. Y fuerza. Y fuerza, bueno, sí, resistencia me refiero a resistencia a nivel anaeróbico, eso es fuerza. Joder, pues Eso yo creo que cuando ya. dice resistencia eso. Yo creo ya aquí que José María, José Carlos, poco más hay que añadir ya a todo esto. Nos ha quedado un programita, un podcast, yo creo que espectacular, de verdad. Es José Carlos, tienes que, bueno, tú los tienes, los contactos y tal, porque hay muchos temas que subyacen de lo que estamos hablando y Claro. bueno, se tienen que retroalimentar de alguna manera y seguro que nos da para algún tema específico aparte. Pero yo creo que quien lo haya escuchado, igual lo que yo digo siempre, ¿no? Que al final el momento de cambiar algo quizá es cuando uno o una se haga la pregunta, ¿no? Y, oye, ¿qué pasa aquí, no? En cualquier ámbito de la vida, pues ese es el momento en el que uno se tiene que empezar a ocupar, quizá. Puede ser una señal importante. Así que, Quique, José María, José Carlos, no sé si queréis añadir algo más brevemente o si no, ya sabéis lo que toca hacer, ¿no, José Carlos? Todo clarísimo, todo clarísimo. ¿Sabes lo que toca, no? Eso es, la manita arriba, por favor, ahí, Quique y José María, a ver que veamos la manita arriba, hombre. Manita arriba para el vídeo de YouTube, eso es, los que nos estáis viendo en YouTube, la manita arriba que va a ayudar que esto YouTube lo siga recomendando y a quienes nos estéis escuchando a través de Spotify, pues que sepáis que también nos podéis ver, si nos queréis ver la carita, pues aquí estamos en YouTube. Quique Gómez, un auténtico placer, José María también, Igualmente. José Carlos, un placer. Hablaremos, que seguro que nos quedan temas para tocar. Millones de gracias y nos vemos en el próximo, Saludos. Muchas gracias a vosotros. Chao. Gracias. Un saludo, gracias.